Hola, hoy quiero mandaros un mensaje a todos mis colegas, a todos mis amigos, a la familia y a todos mis pacientes, y quiero ilustrarlos sobre la enfermedad de ébola y lo que puede hacer el ozono en su combate. La enfermedad de ébola no tiene cura, como sabéis, y es la fortaleza de cada individuo la que vence al virus ébola. La OMS ha autorizado varios tratamientos experimentales y todos estos tratamientos tienen efectos secundarios. De hecho, algunos de ellos, en casos de fallo multiorgánico, estarían contraindicados. Sin embargo, el ozono es un tratamiento que incluso en casos de fallo hepatorrenal, en fallo multiorgánico, es un tratamiento que también podría administrarse. El ozono debe ser considerado como tratamiento experimental ensayado e investigado por muchas razones. Una de ellas, la que acabo de decir, que podía administrarse también en los casos de fallo multiorgánico. Pero fundamentalmente porque el ozono no tiene efectos secundarios y tiene un mecanismo de acción de amplio espectro. Por un lado, aumenta la transferencia de oxígeno a los tejidos; por otro lado, es antiinflamatorio, estimula sistemas enzimáticos antioxidantes como la superóxido dismutasa, la catalasa o el sistema glutatión, y fundamentalmente tiene una gran capacidad que precisamente es aquella la que está deficitaria en los enfermos de ébola, y que tiene la capacidad de activar, de estimular, de modular o de regular el sistema inmune del organismo. Aparte de eso, el ozono es conocido desde hace más de un siglo por su capacidad potente germicida. Es el germicida más potente que existe en la naturaleza. Bien, es verdad que es un efecto germicida in vitro. Es decir, no sabemos si in vivo, dentro del organismo, tendría la misma capacidad germicida que experimenta in vitro. Como sabéis, llevo una temporada luchando y dando gritos para que el ozono sea considerado y ensayado como tratamiento experimental en esta enfermedad. En pocos días, en 2 o 3 días o 4 días, llegará a Sierra Leona una expedición americana de Estados Unidos organizada por los doctores Harold Robin y el doctor Robert Rowen. Ambos llevarán 10 generadores de ozono médico y entrenarán a médicos nativos de Sierra Leona en la administración del ozono al organismo. Y lo van a hacer mediante una técnica que se llama la técnica intravenosa directa, es decir, van a introducir directamente el gas ozono en la vena. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto es lo que yo quiero mostraros. No solo quiero mostraros cómo es la técnica de administrar el ozono intravenoso en la vena, sino que os quiero mostrar la capacidad tan poderosa que tiene el ozono de oxidar. Y tiene tal capacidad de oxidar que no existe ningún germen, ninguna bacteria, ningún virus, ningún hongo que in vitro sea capaz de aguantar la potencia oxidante o germicida del ozono. Os voy a mostrar cómo el ozono oxida, para que os deis una idea de lo que podría hacer el ozono con cualquier germen en cualquier tipo de medio. Lo que hay que demostrar y lo que no sabemos es si esto que vais a ver, el ozono también sería capaz de hacerlo dentro del organismo. Evidentemente, el organismo in vivo es una cosa distinta. In vitro, in vivo, tenemos unos sistemas antioxidantes que nos protegen también frente a las agresiones oxidantes. Y esto, pero bueno, son cosas que habría que demostrar y que había que experimentar. Lo que sí os voy a demostrar que esta técnica no tiene ningún efecto secundario, que es muy fácil de administrar, muy sencilla, que se puede administrar en cualquier paciente, en cualquier tipo de estado. No importa que esté en fallo hepatorrenal, se puede administrar. Y aparte de esa capacidad germicida, que no sabemos si es capaz o no de matar virus in vivo, lo que sí sabemos y está suficientemente demostrado es que el ozono es capaz de estimular el sistema inmune del organismo. Es capaz de modularlo o de regularlo, y es capaz de estimular sistemas enzimáticos antioxidantes que hacen tanta falta en un enfermo que está en un estado de sepsis, como están los enfermos de ébola.
es capaz de aumentar la transferencia de oxígeno a los tejidos, es capaz de antiinflamar, es capaz de regular la cascada inflamatoria-antiinflamatoria en el sentido bueno, en el sentido antiinflamatorio, tiene capacidad analgésica y fundamentalmente, vuelvo a repetir, no tiene efectos secundarios ni tiene contraindicaciones. En esta mano tengo una jeringa que tiene aire, nada más. Esta. Y no hace absolutamente nada. En esta tengo una mezcla de oxígeno y de ozono. Aproximadamente aquí hay un 98,5% de oxígeno y el resto es ozono. Y esto es la capacidad oxidante que tiene el ozono cuando contacta in vitro con cualquier Esto es lo que hace, esto es lo que se llama capacidad oxidante. El ozono acaba de oxidar de inmediato, al mínimo contacto, este guante de látex. Y esto, in vitro, también lo hace con cualquier germen. No existe ningún germen que sea capaz de aguantar esta potencia oxidante que tiene el ozono. Pero ahora esto me lo voy a meter en la vena directamente. Bueno, como veis, me estoy autoadministrando ozono intravenoso directo. La técnica es muy sencilla, es una técnica que se debe hacer muy lento, aproximadamente en un tiempo de 8-10 minutos, una jeringa de 20 centímetros cúbicos. Normalmente nosotros utilizamos una bomba de inyección que lleva él poquito a poco administrando. Supongo que allá en Sierra Leona lo harán así, como estoy haciendo yo. Poquito a poco, no hay prisa. El ozono difunde muy bien, es un gas que se disuelve 10 veces mejor que el oxígeno. Evidentemente esto no se puede meter a cañón, hay que meterlo lentamente, despacito. Y evidentemente esto, todo lo que pase ahora mismo, el virus ébola tiene una especial predilección por las células endoteliales. Las células endoteliales son las que recubren los vasos. Ese tipo de células es la diana del virus ébola y por eso produce alteraciones hemorrágicas. Entonces, mientras el ozono está entrando, evidentemente, cualquier virus que pasara por ahí en ese momento en fase extracelular. La fase extracelular, ¿cuál es la fase extracelular? La fase extracelular es la fase febril. Cuando una persona tiene fiebre, los virus salen de las células y van a invadir otras células. En ese momento que están fuera de la célula es cuando el virus puede ser atacado. Porque el ozono tiene una gran afinidad por los dobles enlaces de carbono, y los dobles enlaces de carbono se encuentran en los fosfolípidos, y los fosfolípidos están en todas las membranas celulares. El virus ébola tiene una envoltura lipídica, una envoltura fosfolipídica, y es una envoltura que ha tomado de la célula que ha invadido. Por lo tanto, mientras está dentro de la célula es muy difícil de llegar a él, porque la célula tiene unos sistemas antioxidantes que también lo van a proteger frente al ozono. Pero cuando sale fuera, en ese momento el virus ébola podía ser atacado teóricamente por el ozono. Es algo que hay que demostrar, pero no cuesta nada demostrarlo porque es una técnica muy sencilla y no tiene efectos secundarios. Y es una vergüenza, la verdad, es una vergüenza que se estén muriendo miles de pacientes, miles de enfermos en África y los que se morirán, y que sigan pensando en ensayar tratamientos experimentales que no tienen ninguna eficacia
y sí tienen muchos efectos secundarios, y el ozono podría ser un tratamiento muy eficaz, y había que comprobar, y había que investigar, y había que ensayar si efectivamente el ozono es o no es una terapia eficaz para el tratamiento de la enfermedad de ébola. ¿Cuánto tiempo llevaría esto en saberlo? Pues muy poco tiempo. Posiblemente en un par de meses podría saberse si el ozono efectivamente es o no es una terapia adecuada para tratar el virus ébola. Yo creo que hay bastantes razones para poderles decir a todos los expertos mundiales que por favor estudien un poco sobre ozono, que hay mucha gente que sabe mucho de ozono y hay mucha gente que sabe tratar a pacientes como son los pacientes con enfermedad de ébola. Fíjense, una cosa más sencilla, lo autoadministro yo. Bueno, poquito a poco, hay que ser lentamente, es una vía sencilla, no hay prisa, paciente acostado, yo estoy sentado, esto se va a hacer con el paciente acostado, tranquilamente, relajado. Yo no estoy relajado en este momento. Y sobre todo se lo podrían administrar todos los cooperantes, todos los médicos, todo el personal sanitario que trabaja con la enfermedad de ébola. Porque tiene otra cosa, el ozono, muy importante. Y tiene la capacidad de acondicionar el organismo para hacer frente a procedimientos agresivos, como pueden ser la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la hemodiálisis y, por supuesto, enfermedades tan graves como la enfermedad de ébola. Bueno, los doctores americanos, el doctor Robbins y el doctor Rowan, que yo hablé con ellos, van a hacer 4 protocolos con cuatro grupos distintos, con distintas dosis y distintas concentraciones y distintas pautas. Y esto hay que investigarlo. Un saludo a todos y espero que cuando veáis este vídeo estéis y pongáis un granito de arena para que esto sea considerado y ensayado. Gracias.